Mi verdadera familia es la que elegí, dijo mi hija mientras alzaba su copa, mirando sonriente a su suegra. Luego me miró con una mirada fría y me dijo: «Tu tiempo aquí terminó, ya puedes irte». Sentí una tristeza profunda y me levanté aún temblando. Pero en ese momento, su prometido también se levantó, y lo que hizo dejó a todos en shock. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Todo comenzó cuando recibí la invitación para la boda de Luisa, mi única hija. A mis 62 años, vivía sola en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Luisa y yo teníamos una relación complicada desde que su padre falleció, hace 15 años. Ella siempre me culpó por no haber mantenido el nivel de vida que teníamos cuando Jorge estaba vivo, como si yo hubiera elegido quedarme viuda a los 47 años. Trabajé en 2 empleos para pagar la universidad privada que ella tanto quería. Vendí todas las joyas que tenía, incluso mi alianza de matrimonio, para que pudiera hacer un intercambio en el extranjero. Renuncié a mis sueños y necesidades para que a ella nunca le faltara nada. Y por años pensé que eso sería suficiente para asegurar su amor. Estaba equivocada. Cuando Luisa se graduó y consiguió un buen empleo, nuestras conversaciones se volvieron cada vez más raras. Se mudó a otro estado y en los últimos 3 años me visitó solo 2 veces, siempre con prisa, siempre mirando el reloj, como si cada minuto a mi lado fuera un sacrificio. Aún así, cuando recibí la invitación para su boda con André, sentí una ola de esperanza. Tal vez esta sería nuestra oportunidad de reconexión. Tal vez, finalmente, me vería como la madre que siempre fui, imperfecta, sí, pero dedicada y amorosa. Gasté casi un mes de salario en un vestido azul marino que me hacía parecer 10 años más joven. Compré un collar de perlas que combinaba perfectamente con los aretes que mi madre me había dejado. Pasé horas eligiendo un regalo especial, un juego de porcelana china que estaba pagando en 12 cuotas. Cada detalle fue pensado con cariño, como si aquel día pudiera borrar todos los años de distancia entre nosotras. En la mañana de la boda, me desperté a las 5 de la mañana, aunque la ceremonia no comenzaba hasta las 4 de la tarde. No podía dormir de tanta ansiedad. Me di un baño largo, arreglé mi cabello con cuidado e hice un maquillaje discreto. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer esperanzada, con ojos brillantes de expectativa. «Hoy todo va a cambiar», le dije a mi reflejo. «Hoy Luisa me va a ver como realmente soy». El taxi me dejó en la iglesia media hora antes del inicio de la ceremonia. Quería asegurar un buen lugar, preferiblemente en la primera fila, donde pudiera ver cada detalle del rostro de mi hija al decir sí. Entré en la iglesia decorada con flores blancas y cintas doradas, sintiendo el corazón acelerarse de emoción. Fue entonces cuando un joven, con un audífono y una libreta, se me acercó. «Con permiso, señora. ¿Cuál es su nombre?» «Elena Martins». «Soy la madre de la novia». Él consultó su lista y frunció el ceño. «Ah, sí, aquí está. Usted se quedará en la fila 7, del lado izquierdo». «¿Fila 7? Pero soy la madre de la novia. ¿No debería estar en la primera fila?» «Lo siento mucho, señora, pero las instrucciones son claras. Primera fila solo para los padres del novio y amigos íntimos de la pareja». Sentí mi rostro arder de vergüenza, pero tragué el bochorno y caminé hasta el lugar designado. Estaba tan distante del altar que apenas podría ver las expresiones de Luisa. Me senté entre extraños que me miraban curiosos, probablemente preguntándose por qué la madre de la novia estaba relegada a un lugar tan insignificante. La ceremonia comenzó puntualmente. Cuando Luisa entró, caminando sola por el pasillo, ella había rechazado mi oferta para acompañarla. Sentí lágrimas en los ojos. Estaba hermosa, radiante, en el vestido blanco que yo solo había visto en fotos que ella compartió en redes sociales. No me había invitado a ayudarla a elegirlo. André esperaba en el altar, elegante y emocionado.
Era la primera vez que lo veía personalmente, aunque llevaban 2 años juntos. Luisa nunca sintió la necesidad de presentarnos antes. Después de la ceremonia, intenté acercarme para abrazarla, pero fui bloqueada por la multitud de amigos que la rodeaban. Solo pude saludarla desde lejos, recibiendo una rápida sonrisa educada a cambio. La recepción fue en el salón de fiestas de un hotel lujoso. Nuevamente, fui colocada en una mesa distante, en la periferia del salón, junto con otros invitados que claramente no eran prioridad. Personas que, como yo, habían sido invitadas por obligación, no por afecto. ¿Usted es pariente de la novia?, preguntó una señora sentada a mi lado. Soy su madre, respondí, intentando mantener la dignidad. Ella pareció genuinamente sorprendida. ¿La madre? ¿Pero por qué está sentada tan lejos? Me encogí de hombros, fingiendo que no me importaba, mientras observaba a Luisa circular por el salón, abrazando a la madre de André con un cariño que yo no recibía hace años. La cena fue servida, la música sonaba y yo permanecía invisible. Nadie me presentaba a los otros invitados. Nadie mencionaba que la madre de la novia estaba presente. Era como si yo fuera un fantasma, presente solo físicamente, pero sin ninguna relevancia real. Cuando llegó la hora de los discursos, mi corazón se aceleró. Tal vez ahora. Tal vez Luisa diría algunas palabras sobre mí, sobre nuestra relación, sobre todo lo que yo había sacrificado por ella. André habló primero, agradeciendo a sus padres, a sus amigos y finalmente a todos los que ayudaron a hacer posible este día. Ni una mención directa a mí. Entonces, Luisa se levantó. Hermosa, radiante, con las mejillas ligeramente sonrojadas por el champán. Tomó el micrófono y sonrió a la audiencia. Quiero agradecer a todos los que están aquí hoy, compartiendo el día más feliz de mi vida, comenzó ella. Especialmente a aquellos que realmente importan, que siempre me apoyaron y me hicieron ser quien soy. Ella miró directamente a los padres de André, sonriendo con gratitud. Ustedes me acogieron como una hija, me dieron el amor de familia que siempre soñé. Sentí cada palabra como una puñalada. El amor de familia que ella siempre soñó. ¿Y yo? Los años que pasé cuidándola, amándola, sacrificándolo todo. ¿Nada de eso contaba? Aprendí que la familia no es necesariamente quien comparte nuestra sangre, continuó Luisa, sino quien elige estar a nuestro lado en los momentos buenos y malos. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los míos por primera vez esa noche. No había cariño en ellos. No había gratitud. Había algo frío, distante, casi desdeñoso. Y también aprendí que hay personas que solo traen negatividad a nuestras vidas. Personas que nos agotan, que nos hacen sentir culpables, que nos impiden crecer. El salón quedó en silencio. Todos parecían percibir que algo andaba mal, que aquellas palabras tenían un objetivo específico. «Madre», dijo Luisa mirándome directamente. Su voz era firme, sin dudar. «Creo que es hora de que te vayas». El silencio se volvió ensordecedor. 200 pares de ojos se volvieron hacia mí, algunos con shock, otros con curiosidad mórbida, otros aún con pena mal disimulada. Sentí mi rostro arder como si me hubieran dado una bofetada. Mis manos temblaban tanto que derramé un poco de vino en el mantel blanco. Por un momento quedé paralizada, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Mi propia hija me había echado de su boda, delante de todos. Lentamente, con las piernas temblando, puse la servilleta sobre la mesa y me levanté. Intenté mantener la dignidad, aunque por dentro me estaba desmoronando. Comencé a caminar en dirección a la salida, sintiendo el peso de todas las miradas en mi espalda. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. André, el novio, también se levantó. André se levantó abruptamente, tirando su silla. Su rostro estaba rojo, pero no de vergüenza, sino de rabia. Una rabia contenida, fría, más aterradora que cualquier explosión. Le quitó el micrófono de las manos a Luisa, que lo miraba con asombro.
Creo que hay algunas cosas que todos necesitan saber antes de que doña Elena se vaya, dijo él, con la voz firme pero temblorosa de emoción. Dejé de caminar, girándome lentamente. ¿Qué estaba pasando? André apenas me conocía. Nos habíamos saludado formalmente hace menos de 3 horas, por primera vez en la vida. «Luisa, ¿qué estás haciendo?», murmuró ella, intentando recuperar el micrófono. Pero él no cedió. «Cuando comenzamos a salir», continuó André, «Luisa me contó sobre su madre. Dijo que era una mujer amargada, controladora, que nunca la apoyó, que siempre puso obstáculos en su camino. Cada palabra era una puñalada. ¿Era así como mi hija me describía al hombre que amaba? Yo le creí, porque confiaba en la mujer con la que me iba a casar. Pero hace un mes, cuando estábamos organizando la boda, algo me incomodó. Luisa estaba blanca como el papel. «André, no hagas esto, por favor». Luisa insistió en que su madre debería quedarse en la mesa más distante posible. Dijo que no quería que arruinara nuestro día especial, que sería mejor ni invitarla, pero que la gente comentaría si la madre de la novia no estaba presente. El salón estaba en silencio absoluto. Incluso los meseros habían dejado de circular. Eso no me pareció correcto. Entonces, sin que Luisa lo supiera, decidí investigar por mi cuenta. Él me miró y había compasión en sus ojos. Descubrí que Elena enviudó cuando Luisa tenía solo 12 años, que trabajó en 2 empleos para mantenerla sola, que vendió la casa de la familia para pagar la facultad privada que Luisa exigió, que vendió incluso su alianza de matrimonio para que su hija pudiera hacer un intercambio en Estados Unidos. Las lágrimas ahora corrían libremente por mi rostro, pero no sentía vergüenza de ellas. De alguna manera, las palabras de André estaban lavando la vergüenza que yo había sentido momentos antes. Descubrí que Elena nunca más se casó, aunque tuvo propuestas, porque decía que su prioridad era ser una buena madre. Que ella guarda cada foto, cada recuerdo, cada logro de su hija como tesoros. Que ella habla de Luisa con orgullo a todos, incluso cuando su hija apenas contesta sus llamadas. Luisa intentaba arrebatarle el micrófono de las manos, pero André estaba firme. «Basta, André, esta es nuestra boda». «Exacto, Luisa, es nuestra boda. Y no puedo casarme con alguien capaz de tanta crueldad con su propia madre». Él se quitó la alianza y la puso sobre la mesa, con un tintineo que resonó por el salón silencioso. «Doña Elena», dijo él, caminando en mi dirección, «usted no se merece este trato. Usted se merece respeto y gratitud, no humillación». Él tomó mi mano temblorosa y la apretó con gentileza. «Señoras y señores, lamento informar que esta boda no se llevará a cabo. No puedo unir mi vida a una persona capaz de tal desprecio por su propia familia». El murmullo explotó en el salón. Luisa estaba de pie, paralizada. El vestido blanco ahora parecía irónicamente inadecuado. Su rostro alternaba entre la palidez del shock y el rojo de la vergüenza. «¡André!», gritó ella, cuando él comenzó a alejarse. «No puedes hacerme esto a mí, no delante de todos». La ironía de sus palabras no me pasó desapercibida. Era exactamente lo que ella acababa de hacer conmigo. André se volvió hacia ella una última vez. «Acabas de hacer lo mismo con tu madre, Luisa. La diferencia es que ella no se lo merecía. Yo sí». Y con eso salió del salón, dejando un rastro de susurros y miradas choqueadas detrás de sí. Me quedé quieta, sin saber qué hacer. Parte de mí quería correr, huir de aquellas miradas. Otra parte quería ir hasta Luisa, abrazarla, decirle que todo estaría bien, como siempre hice cuando ella estaba herida. Pero algo había cambiado dentro de mí. Sentí una fuerza que no conocía, un respeto por mí misma que había estado enterrado bajo años de culpa y abnegación. Lentamente, con la cabeza erguida, caminé hacia la salida. No corrí, no me escondí. Caminé como una mujer que finalmente entendía su propio valor. «¡Madre!». El grito de Luisa cortó el aire.
«Madre, no te vayas, por favor». Me detuve en la puerta y miré hacia atrás. Mi hija estaba de rodillas en medio del salón, el vestido de novia esparcido a su alrededor como un charco blanco, el maquillaje corrido por las lágrimas. Era la imagen de la desolación. Por un momento, casi cedí. Casi volví para consolarla, para asumir la culpa como siempre hice, para hacer que su mundo fuera perfecto de nuevo a costa del mío. Pero no lo hice. Cuando quieras realmente ser mi hija, sabes dónde encontrarme, dije, con una voz que no reconocí como mía, calma, fuerte, decidida. Pero ya no voy a rogar por tu amor, Luisa. Ya pagué un precio demasiado alto por algo que debería haber sido dado libremente. Y salí a la noche, dejando atrás el caos que se había instalado en el salón de fiestas. Me senté en un banco en el jardín del hotel, respirando profundamente el aire fresco de la noche. Por primera vez en años, sentí que podía respirar sin un peso en el pecho. Mi teléfono sonó. Era mi hermana Carmen, la única persona de la familia que había invitado a acompañarme, pero que no pudo venir por una gripe. «Elena, ¿cómo estuvo la boda?» «No hubo boda», respondí, sorprendida por la calma en mi voz. «¿Cómo así?» «Es una larga historia, Carmen. ¿Puedes venir a buscarme? Necesito un lugar para quedarme esta noche». «Claro que sí. Salgo ahora mismo. ¿Estás bien?» Reflexioné por un momento antes de responder. ¿Estaba bien? Acababa de pasar por la humillación pública más intensa de mi vida. Mi relación con mi única hija estaba en ruinas, y sin embargo, creo que sí, Carmen. Creo que por primera vez en mucho tiempo estoy realmente bien. Cuando el auto de Carmen se detuvo en la entrada del hotel, vi a Luisa saliendo, todavía en su vestido de novia, el rostro marcado por las lágrimas. Corrió en mi dirección. «Madre, por favor, no me dejes así. Cometí un error terrible». «Perdóname». La miré largamente. Esta era mi hija, la niña que había acunado en mis brazos, a quien había cantado canciones de cuna, por quien había sacrificado todo. Pero también era la mujer que me había tratado como una molestia por años, que me había humillado delante de 200 personas, que solo quería mi perdón ahora porque su mundo perfecto se había desmoronado. «Luisa», dije con calma, «por primera vez en la vida, esto no es sobre ti, es sobre mí. Sobre lo que yo necesito, sobre lo que yo merezco. ¿Qué quieres de mí?» «Nada, Luisa, absolutamente nada, y eso es lo que necesitas entender. Por primera vez, no estoy aquí para resolver tus problemas, para hacerte sentir mejor, para ser la madre perfecta que nunca creíste que fui». «Pero te necesito», sollozó ella. «André me dejó. Todo el mundo está comentando. Estoy humillada». «Ahora sabes lo que se siente». Entré en el auto de Carmen, cerrando la puerta mientras Luisa seguía rogando a través de la ventana. Mi hermana me miró con preocupación. «¿Estás segura de que quieres hacer esto? Parece devastada». «Ella va a sobrevivir», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Así como yo sobreviví a 15 años de desprecio y abandono. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor la figura solitaria de Luisa en la acera, su vestido blanco espectral bajo las luces del hotel. Una parte de mi corazón se rompió por ella, pero otra parte, una parte que estaba creciendo a cada minuto, sabía que esta separación era necesaria, no solo para mí, sino también para ella. El comienzo de la nueva Elena. En casa de Carmen, sentadas en la cocina acogedora con tazas de té de manzanilla delante de nosotras, le conté toda la historia. Mi hermana oscilaba entre indignación y orgullo. «¿Cómo pudo hacerte eso, después de todo lo que sacrificaste por ella?» «Lo que más me impresiona», dije, revolviendo mi té pensativamente, «es que nunca me di cuenta de lo mal que estaba siendo tratada. Yo aceptaba todo, como si me lo mereciera. Como si amar a mi hija significara necesariamente ser despreciada por ella.
Siempre fuiste así, Elena. Desde niña. Siempre poniendo a los demás en primer lugar. Siempre asumiendo la culpa. Siempre sacrificando tus deseos por los de los otros. Miré a mi hermana con curiosidad. ¿Es verdad eso? ¿Recuerdas cuando mamá se enfermó? Tú tenías 17 años y renunciaste a la universidad para cuidarla. Dejaste tu sueño de ser enfermera para que yo pudiera seguir estudiando. Era lo correcto, eras más joven. ¿Y cuando te casaste con Jorge? Él quería mudarse al extranjero por su trabajo, pero tú lo convenciste de quedarse porque yo estaba embarazada y te necesitaba cerca. Fruncí el ceño, sorprendida por nunca haber pensado en esos episodios de esa manera. Yo solo estaba haciendo lo que cualquiera haría. No, Helena, tú estabas haciendo lo que siempre haces, sacrificando tu felicidad por la de los demás. Y lo peor es que muchas veces la gente ni se da cuenta o valora esos sacrificios. Como Luisa. Nos quedamos en silencio por unos minutos, dejando que aquellas palabras penetraran. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Carmen finalmente. No sé, admití. Por primera vez en la vida no tengo un plan. No estoy pensando en cómo arreglar la situación, en cómo hacer que Luisa se sienta mejor. Tal vez sea hora de pensar en ti misma. ¿Qué quieres tú, Elena? No para Luisa, no para mí, no para nadie más. ¿Qué quieres para ti? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué quería yo? Hace tanto tiempo que yo vivía en función de las necesidades de los demás que apenas podía imaginar tener deseos propios. Yo... no sé, dije finalmente, sintiéndome extrañamente vulnerable. Bueno, tienes tiempo para descubrirlo. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. Esa noche, acostada en la cama de huéspedes de Carmen, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. La humillación, sí, pero también la sorprendente intervención de André, un hombre que apenas me conocía, pero que había visto mi valor cuando mi propia hija no podía. Y más importante, la revelación de que tal vez, solo tal vez, yo merecía más de lo que había aceptado hasta entonces. Me dormí con esos pensamientos, y por primera vez en años no soñé con Luisa. En cambio, soñé conmigo misma, más joven, llena de sueños y posibilidades que nunca había explorado. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña de ligereza, como si un peso que había cargado por años hubiera sido removido de mis hombros. Encontré a Carmen en la cocina preparando café. «Buenos días», dijo ella, sonriendo al verme. «¿Cómo te sientes?» «Diferente», respondí honestamente. Como si tuviera posibilidades que nunca consideré antes. «Es exactamente así como deberías sentirte. La vida no se acabó, Helena. De hecho, para ti tal vez apenas esté comenzando». Mientras tomábamos café, mi celular no paró de sonar. Era Luisa, llamando insistentemente. Después de la quinta llamada, decidí poner el teléfono en silencio. «¿No vas a contestar?», preguntó Carmen. «No hoy. Tal vez no por varios días. Necesito tiempo para pensar, para entender lo que quiero hacer». «Me parece justo. Por primera vez, tú estás controlando esa relación, no ella». Las llamadas de Luisa pronto se transformaron en mensajes de texto. Primero fueron súplicas desesperadas. «Madre, por favor, contéstame. Estoy destrozada, no sé qué hacer sin ti». Después vinieron las recriminaciones. «Me estás abandonando en el momento en que más te necesito». ¿Qué clase de madre hace eso? Esta última me hizo reír amargamente. ¿Qué clase de hija humilla a su madre públicamente y luego espera que ella venga corriendo a arreglarlo todo?, comenté, mostrándole el mensaje a Carmen. «El tipo al que le fue enseñado que eso es aceptable», respondió mi hermana con sabiduría. «Tú siempre pusiste a Luisa en primer lugar, Elena, incluso cuando ella no lo merecía». Era verdad, me di cuenta. Desde que Jorge murió, me había dedicado integralmente a Luisa, descuidando mis propias necesidades y deseos. Y al hacer eso, le había enseñado a ella que mi amor era incondicional. No importaba cómo me tratara, yo siempre estaría allí, siempre la perdonaría, siempre pondría sus necesidades por encima de las mías.
No sé si algún día conseguiré perdonarla, admití, sintiendo una punzada de culpa por ese pensamiento. El perdón es importante, Helena, pero no a costa de tu dignidad. Tal vez un día, cuando Luisa realmente entienda lo que hizo y muestre un arrepentimiento genuino, puedas considerar perdonarla. Pero ese día no es hoy. Pasé la semana siguiente en casa de Carmen, recuperándome emocionalmente. Luisa continuó llamándome y enviando mensajes cada vez más desesperados. En algunos momentos sentí mi resolución flaquear. Al fin y al cabo, ella era mi hija, mi única hija. Pero cada vez que estaba a punto de ceder, me recordaba la expresión en su rostro al decirme que me fuera. No había sido un momento de rabia irreflexiva, había sido calculado, planeado. Ella me había puesto deliberadamente en una mesa distante, me había excluido intencionalmente de todos los preparativos, y luego había elegido aquel momento delante de todos para humillarme. Al 8º día después de la noboda, alguien llamó a la puerta de Carmen. Era Luisa. Parecía haber envejecido años en una semana. Estaba pálida, con ojeras profundas, el cabello sin brillo recogido en una cola de caballo descuidada. «Madre», dijo ella cuando abrí la puerta, «necesitamos hablar». Una parte de mí quería abrazarla inmediatamente, consolarla, decir que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que estaba aprendiendo a valorarse, permaneció firme. «No sé si estoy lista para esa conversación, Luisa. Por favor, madre, te rogué, te llamé, te mandé mensajes, no respondiste a ninguno. Así como tú no respondiste a mis llamadas y mensajes en los últimos 3 años», señalé, sorprendida por mi propia valentía. Ella pareció genuinamente choqueada con mi respuesta. Estaba acostumbrada a que yo cediera inmediatamente, que asumiera la culpa, que hiciera todo para complacerla. «¿Puedo entrar, al menos?», preguntó finalmente. Dudé, pero acabé dando un paso a un lado. Luisa entró, sentándose en el sofá de la sala como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «André no contesta mis llamadas», comenzó ella. «Canceló nuestra luna de miel. Está devolviendo todos los regalos. Estoy humillada, madre. Todo el mundo está comentando». Noté que su primera preocupación no era cómo me sentía yo, sino cómo la situación la afectaba a ella. Una vez más, era todo sobre ella. «¿Y cómo crees que me sentí yo, Luisa, cuando me echaste de tu boda delante de todos?» Ella bajó los ojos. «Sé que me equivoqué. Fue horrible lo que hice». «¿Por qué?», pregunté, con una calma que no sentía. «¿Por qué hiciste eso?». «No lo sé», respondió ella, lágrimas comenzando a rodar. Creo que siempre me sentí culpable por lo mucho que sacrificaste por mí. Verte me recordaba todo lo que habías dejado, de cómo tu vida podría haber sido diferente sin mí». «¿Entonces me castigaste por amarte?». Ella levantó los ojos, sorprendida por mi percepción. No fue consciente, pero sí, creo que sí. ¿Sabes cuántas veces en los últimos 3 años quise llamarte solo para oír tu voz? ¿Cuántas veces me quedé despierta preguntándome qué había hecho mal? ¿Por qué parecías odiarme tanto? No te odio, madre. Nunca te odié. Pero me trataste como si me odiaras, como si fuera una carga, una molestia, alguien a ser tolerado en pequeñas dosis. Ella lloró más intensamente ahora, sin palabras para defenderse. Parte de mí quería acabar con su sufrimiento, pero sabía que esta conversación era necesaria. Tal vez fuera la primera vez que estábamos siendo realmente honestas una con la otra. «¿Qué quieres de mí, Luisa? ¿Por qué estás aquí? Quiero que vuelvas a mi vida. Quiero tu perdón. Quiero que todo vuelva a ser como era antes». ¿Antes, cuando me ignorabas? ¿Cuando fingías que yo no existía, excepto cuando necesitabas algo? No, Luisa. No quiero que las cosas vuelvan a ser como eran antes. ¿Entonces qué? ¿Vas a abandonarme cuando más te necesito? Respiré hondo, controlando la irritación. Siempre volvía a eso, sus necesidades, sus sentimientos, su sufrimiento. No te estoy abandonando, Luisa.
Me estoy poniendo en primer lugar, tal vez por primera vez en la vida. Y si realmente quieres mi perdón, vas a tener que aceptar que las cosas cambiaron. Yo cambié. ¿Qué quieres que haga?, preguntó ella, pareciendo genuinamente perdida. Quiero que crezcas, que entiendas que las acciones tienen consecuencias, que percibas que no puedes tratar a las personas como objetos desechables y luego esperar que ellas estén allí cuando tú las necesitas. Sus ojos se abrieron con la dureza de mis palabras. Nunca le había hablado así antes. Y si realmente quieres reconstruir nuestra relación, vas a tener que empezar de cero. Vas a tener que conocerme como persona, no solo como tu madre. Vas a tener que darme el mismo respeto que le darías a cualquier otra persona. Luisa me miró como si estuviera viendo a una extraña. No sé si puedo hacer eso, admitió ella finalmente. Entonces tienes tu respuesta. ¿Me estás rechazando? La incredulidad en su voz era palpable. ¿Después de todo lo que pasamos juntas? No, Luisa. Estoy estableciendo límites. Hay una diferencia enorme. Rechazo sería lo que tú hiciste conmigo. Humillarme públicamente y echarme de tu vida. Yo solo estoy diciendo que, para volver a mi vida, necesitas tratarme con el respeto que yo merezco. Ella permaneció en silencio por unos minutos, procesando mis palabras. Finalmente, se levantó. Necesito pensar en todo esto. No es lo que yo esperaba. ¿Y qué esperabas? Que me perdonaras inmediatamente, que entendieras que yo estaba bajo presión, nerviosa con la boda, que me ayudaras a arreglar las cosas con André. No pude evitar reír, aunque sin humor. Claro que esperabas eso, porque siempre fue así, ¿no es verdad? Yo siempre puse tus sentimientos, tus necesidades, tus deseos por encima de los míos. La acompañé hasta la puerta. Antes de que saliera, ella se volteó. ¿Crees que un día conseguirás perdonarme? Sinceramente no sé. No sé si nuestra relación puede ser arreglada, pero sé que nunca más será la misma. Y tal vez eso sea algo bueno, Luisa. ¿Para las dos? Ella asintió lentamente, con lágrimas en los ojos, y salió. Me quedé mirando su figura alejarse por la calle, sintiendo una mezcla contradictoria de tristeza y alivio. Carmen surgió a mi lado, poniendo un brazo alrededor de mis hombros. «Estuviste increíble», dijo ella. «Nunca te vi defenderte así antes». «Ni yo», admití. «Es extraño, doloroso, pero también liberador». Volvimos adentro, y Carmen me sirvió otra taza de café. «¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer?». La pregunta flotaba en el aire como una promesa. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía obligaciones. No tenía una hija que criar, no tenía un marido que cuidar. Tenía solo a mí misma y un futuro en blanco por delante. «No sé», respondí honestamente. «Pero creo que es hora de descubrir quién es Elena, además de ser madre de Luisa». Cirino. El Centro Renacer. 2 semanas después de la conversación con Luisa, yo estaba de vuelta en mi apartamento, organizando mis pocas posesiones. La humillación en la boda se había transformado en un punto de inflexión en mi vida. En lugar de hundirme en depresión, como podría haber sucedido, sentí una determinación creciente de reconstruir mi vida, esta vez para mí misma. Comencé con pequeños cambios. Pinté las paredes del apartamento de verde claro, en lugar del beige neutro que había elegido para no molestar a nadie. Compré plantas, muchas plantas, transformando mi pequeña sala en un oasis verde que me hacía sonreír todas las mañanas. Reorganicé mis horarios. En lugar de estar siempre disponible para los demás, comencé a reservar tiempo para mí, para leer los libros que siempre quise, para ver las películas que nunca tuve tiempo, para simplemente sentarme en el balcón con una taza de té y observar la puesta de sol. Mi teléfono sonó una tarde, mientras yo colocaba una estantería nueva en la pared. Era un número desconocido. «¿Aló? ¿Señora Elena? Es André». Mi corazón dio un salto. No había hablado con él desde aquella noche en la boda. «¿André? ¿Cómo estás?» «Bien, considerando las circunstancias», respondió él con una risa sin humor.
aún recibiendo miradas curiosas en la calle, aún explicando a la gente por qué cancelé la boda. Lo siento por eso. Yo no. Fue lo correcto. De hecho, estoy llamando para agradecer. ¿Agradecer? ¿A mí? Sí. Lo que sucedió esa noche fue terrible para usted, lo sé. Pero me salvó de cometer el mayor error de mi vida. No percibí completamente quién era Luisa hasta aquel momento. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. Era extraño oír a alguien hablar así sobre mi hija, por más que yo supiera que había verdad en sus palabras. Pero no llamé solo para eso, continuó él. Quería preguntar si a usted le gustaría tomar un café conmigo. Tengo una propuesta que me gustaría discutir. Curiosa, acepté. Acordamos encontrarnos al día siguiente en una cafetería en el centro de la ciudad. André ya me esperaba cuando llegué, sentado en una mesa cercana a la ventana. Parecía diferente, más delgado, con una barba por hacer que no existía antes, pero también más ligero, como si hubiera dejado un peso atrás. Señora Helena, dijo él, levantándose para saludarme. Gracias por haber venido. Puedes llamarme solo Helena, respondí sentándome. Creo que después de lo que pasó, las formalidades son innecesarias. Él sonrió. Helena, entonces, ¿cómo ha estado? Sorprendentemente bien, admití. Nunca pensé que diría esto después de ser humillada públicamente, pero de alguna manera me siento libre, como si me hubiera quitado una máscara que ni sabía que estaba usando. Andrea sintió comprensivo. Entiendo perfectamente. Me siento de la misma forma, como si hubiera escapado por poco de una vida de fingimiento y compromisos vacíos. Conversamos por algún tiempo sobre cómo nuestras vidas habían cambiado en las últimas semanas. André contó que había vuelto al trabajo después de cancelar la luna de miel, sumergiéndose en nuevos proyectos como forma de terapia. De hecho, es sobre uno de esos proyectos que quiero conversar, dijo él finalmente, tomando una carpeta de su mochila. Soy arquitecto, como tal vez sepa, y en los últimos años he trabajado principalmente con proyectos comerciales, pero siempre tuve un sueño diferente. Él abrió la carpeta, revelando planos y dibujos de un edificio amplio y acogedor, con jardines internos y grandes ventanales que dejaban entrar mucha luz natural. Este es el Centro Renacer, explicó él. Un espacio dedicado a mujeres mayores que fueron abandonadas o maltratadas por sus familias. Un lugar donde puedan reconstruir sus vidas, descubrir nuevos talentos, hacer amistades y, principalmente, recuperar su autoestima. Miré los dibujos, impresionada con el nivel de detalle y el obvio cariño con que habían sido hechos. Es hermoso, André. ¿Pero por qué me está mostrando esto? Porque quiero que usted sea mi socia en este proyecto. Parpadeé varias veces, segura de que había escuchado mal. ¿Su socia? ¿Yo? Pero no sé nada sobre arquitectura o administración de un centro como ese. Pero usted sabe exactamente cómo se sienten esas mujeres, respondió él con gentileza. Usted vivió lo que muchas de ellas están viviendo. Y además, usted tiene una fuerza interior que es inspiradora. La manera en que usted mantuvo su dignidad esa noche, cómo está reconstruyendo su vida ahora, es exactamente el tipo de modelo que esas mujeres necesitan. Me quedé sin palabras, demasiado emocionada para responder inmediatamente. No estoy pidiendo un compromiso ahora, continuó André, solo que considere la idea. Venga conmigo a visitar el terreno donde pretendo construir, converse con algunas de las personas que ya están involucradas en el proyecto. Vea si es algo que resuena con usted. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente. Usted apenas me conoce. André sonrió. Una sonrisa triste pero sincera. Porque esa noche, cuando usted se levantó de aquella mesa y caminó hacia afuera de aquel salón con la cabeza erguida, después de todo lo que Luisa había hecho, yo vi algo extraordinario. Vi a una mujer que había sido quebrada, pero que aún así mantenía su dignidad, su humanidad, y pensé, es esto lo que el mundo más necesita, es esto lo que quiero apoyar con mi trabajo.
Salí de aquel café con la carpeta de André bajo el brazo y la mente hirviendo de posibilidades. El Centro Renacer parecía un sueño, no solo un edificio, sino un símbolo de todo lo que yo estaba comenzando a valorar: autoestima, independencia, conexiones genuinas. En la semana siguiente, André me llevó a conocer el terreno, un espacio amplio en las afueras de la ciudad, rodeado por árboles y con una vista a las montañas que quitaba el aliento. «Aquí será la entrada principal», explicó él, caminando por el terreno con entusiasmo. «Con un jardín de recepción lleno de flores coloridas. Allá atrás tendremos invernaderos donde las mujeres pueden cultivar vegetales y flores, como terapia y también como fuente de ingresos». «Es magnífico», comenté, imaginando el lugar completo, lleno de vida y propósito. «El financiamiento inicial ya está garantizado», continuó él. «Un inversor que apoya causas sociales. Pero necesitamos a alguien que comprenda realmente las necesidades de esas mujeres, que pueda ayudar a planificar los programas, las actividades, la creación de una comunidad genuina». «¿Y usted cree que yo puedo hacer eso?» «Estoy seguro. Usted tiene experiencia de vida, empatía y ahora una nueva perspectiva sobre los nuevos comienzos». Mientras volvíamos a la ciudad, André me contó más sobre su propia historia. Cómo había perdido a su madre aún joven y había sido criado por su abuela, una mujer fuerte que enfrentó el abandono de su marido y el prejuicio de la sociedad para criar a su nieto sola. «Cuando mi abuela murió, hace 5 años, me prometí a mí mismo que haría algo para honrar a mujeres como ella. Mujeres que lo dan todo sin esperar nada a cambio, que son fuertes cuando necesitan serlo, que mantienen su dignidad incluso cuando el mundo las trata con desprecio». «Su abuela estaría orgullosa», dije, genuinamente tocada por su historia. «Espero que sí», respondió él, mirando brevemente al cielo antes de volver la atención a la carretera. El resurgimiento de Elena. En las semanas que siguieron, me sumergí en el proyecto con un entusiasmo que no sentía hace años. Visité centros comunitarios similares en otras ciudades, entrevisté a mujeres que podrían beneficiarse del Centro Renacer, investigué programas y actividades que podríamos ofrecer. Descubrí talentos que no sabía que tenía. Era buena escuchando historias difíciles sin juzgar, excelente organizando eventos que conectaban a las personas, sorprendentemente eficaz convenciendo a empresas locales a donar materiales o servicios para el centro. Un día, mientras organizaba algunos documentos en el pequeño escritorio temporal que habíamos montado, recibí una llamada de un número desconocido. «Señora Elena, aquí es Mariana, de la Red Mujer, un programa de televisión. Nos gustaría entrevistarla sobre el Centro Renacer». Quedé atónita. «¿Cómo supieron sobre el centro? Aún ni comenzamos a construir». André nos buscó. Él dijo que su historia personal y su involucramiento en el proyecto son inspiradores, que muchas mujeres podrían beneficiarse de oír sobre su jornada. La idea de aparecer en televisión, de exponer mi historia a extraños, me aterrorizó inicialmente. Pero entonces pensé en las mujeres que podrían identificarse con mi experiencia, que podrían encontrar esperanza en mi nuevo comienzo. «Sí», respondí finalmente. «Lo haría con placer». Cuando colgué, André entró en la oficina con café para los dos. «¿Entonces la Red Mujer llamó?» «Sí». «Tú planeaste esto, ¿no es verdad?» Él se encogió de hombros, pero no pudo esconder una sonrisa. Pensé que su historia merecía ser oída, que otras mujeres en la misma situación necesitaban saber que no están solas. Gracias por creer en mí. Gracias por darme una razón para creer de nuevo. La entrevista fue marcada para 2 semanas después. Mientras me preparaba, eligiendo ropa, practicando lo que diría, intentando controlar el nerviosismo, percibí lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. La mujer que había sido humillada en aquella boda, la mujer que había aceptado el desprecio de su propia hija como si fuera algo que merecía, ya no existía más. En su lugar estaba alguien más fuerte, más consciente de su propio valor,
alguien capaz de defenderse y de extender la mano para ayudar a otras mujeres. La noche anterior a la entrevista, recibí un mensaje de Luisa. Era la primera vez que se comunicaba desde nuestra conversación en casa de Carmen. Madre, supe por la tía Carmen que vas a aparecer en la TV mañana. Solo quería decir que estoy orgullosa de ti. Aún estoy trabajando en mí misma, como sugeriste. Tal vez un día podamos conversar de nuevo. Con amor, Luisa. Me quedé mirando el mensaje por un largo tiempo, sintiendo una mezcla de emociones. Tristeza por el tiempo perdido, un toque de esperanza por el futuro, pero principalmente una sensación de paz. Cualquiera que fuera el camino de Luisa de aquí en adelante, yo estaba siguiendo el mío propio. Y por primera vez sentía que ese camino era exactamente donde yo debería estar. El estudio de la Red Mujer era más pequeño de lo que imaginaba, pero acogedor. Luces cálidas iluminaban el set decorado en tonos de azul y dorado, con 2 sillones cómodos en el centro. La presentadora, Regina Santos, una mujer de unos 50 años, con ojos amables y sonrisa acogedora, me recibió con un abrazo. Elena, es un placer conocerte. Leímos sobre tu historia y sobre el Centro Renacer, y estamos muy emocionados de compartir esto con nuestras televidentes. Me senté en el sillón indicado, intentando controlar el temblor en mis manos. Las cámaras eran intimidantes, y la idea de miles de personas oyendo mi historia me ponía nerviosa. Pero cuando Regina comenzó a hacer preguntas, algo extraño sucedió. Las palabras comenzaron a fluir naturalmente, como si hubieran estado esperando ser dichas hace mucho tiempo. Conté sobre la boda desastrosa, sin mencionar el nombre de Luisa, refiriéndome a ella solo como mi hija. Hablé sobre la humillación pública, sobre cómo Andrés se había levantado para defenderme, sobre el descubrimiento doloroso de que mi hija me había descrito a los demás como una madre tóxica y controladora. ¿Cómo te sentiste en ese momento?, preguntó Regina, sus ojos llenos de compasión genuina. Como si el mundo se estuviera desmoronando, respondí honestamente. Como si todos los sacrificios que hice, todo el amor que di, no valiera nada. Como si yo fuera invisible, desechable. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes hoy? Reflexioné por un momento. Libre, dije finalmente. Triste por la relación perdida con mi hija, claro, pero también libre para descubrir quién soy además de ser madre. Libre para valorarme a mí misma, para establecer límites, para exigir el respeto que merezco. Regina sonrió. Y es eso lo que el Centro Renacer propone, ¿no es verdad? Un lugar donde las mujeres puedan redescubrir su identidad y su valor. Exactamente. Un lugar donde puedan sanar sus heridas, encontrar nuevas posibilidades, crear una comunidad de apoyo mutuo, donde puedan percibir que nunca es tarde para volver a empezar, para reinventarse. Conversamos por 20 minutos más sobre los detalles del proyecto, sobre las historias de otras mujeres que había conocido durante mi investigación, sobre los planes para programas de capacitación profesional y apoyo emocional que el centro ofrecería. Cuando la entrevista terminó, Regina apretó mis manos. Elena, eres una inspiración. Espero que sepas eso. Salí del estudio sintiéndome extrañamente ligera, como si hubiera dejado una carga atrás. Hablar públicamente sobre mi experiencia, transformar mi dolor en algo positivo, había sido sorprendentemente terapéutico. André me esperaba en la recepción con un ramo de girasoles. Estuviste increíble, dijo él, entregándome las flores. Auténtica, emocionante, inspiradora. Gracias por convencerme de hacer esto, respondí emocionada. Al inicio pensé que sería exponer mis heridas, pero en realidad fue como sanarlas. ¿Vamos a celebrar? Conozco un restaurante italiano excelente cerca de aquí. Durante la cena, André compartió las últimas novedades sobre el proyecto. La entrevista en la TV había generado interés inmediato. Varias empresas se habían puesto en contacto ofreciendo patrocinio, y mujeres de todo el país enviaron mensajes preguntando cómo podrían ayudar o beneficiarse del centro.
Estamos creando algo mucho mayor de lo que imaginé inicialmente, dijo él, maravillado. Y gran parte de eso es gracias a ti. ¿A mí? Pero el proyecto es tuyo. Tú ya estabas planeando todo antes incluso de conocerme. Sí, pero tú le diste vida. Tu historia, tu forma de conectarte con las otras mujeres, tu capacidad de transformar dolor en propósito, es eso lo que está haciendo al Centro Renacer algo especial. Me quedé sin palabras, tocada por su reconocimiento sincero. Era extraño pensar que, en medio de tanto sufrimiento, yo había encontrado algo tan significativo. 2 semanas después de la entrevista, la construcción del Centro Renacer comenzó oficialmente. Yo estaba en el sitio de construcción cuando llegó la primera excavadora, sintiendo una emoción casi infantil al ver los primeros movimientos de tierra. André estaba a mi lado, con el mismo entusiasmo en la mirada. En 6 meses, si todo sale bien, estaremos inaugurando, dijo él. ¿Te lo puedes imaginar? Cerré los ojos por un momento, visualizando el centro completo, lleno de mujeres reconstruyendo sus vidas, apoyándose mutuamente, descubriendo nuevas posibilidades. No puedo esperar, respondí. Esa tarde, mientras volvíamos a la ciudad, mi celular sonó. Era Luisa. Madre, vi tu entrevista en la TV. No sabía que estabas involucrada en un proyecto tan increíble. Gracias, respondí, sintiéndome extrañamente en calma. Ya no había la ansiedad que solía acompañar nuestras interacciones, ni la necesidad desesperada de complacerla. Parecías diferente, más confiada, más tú misma, de alguna manera. Me siento diferente, admití. Más conectada conmigo misma, con lo que realmente importa para mí. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Madre, sé que dijiste que necesitabas tiempo, y lo entiendo, pero quería saber si podríamos encontrarnos, solo para conversar. Reflexioné por un momento. Una parte de mí aún temía volver al antiguo patrón. Yo cediendo, ella dominando, yo sacrificando, ella tomando. Pero otra parte, la parte más fuerte que estaba creciendo a cada día, sabía que yo podría establecer límites, que podría encontrarla sin perderme a mí misma en el proceso. Está bien, respondí finalmente, pero en un lugar público, como un café, y con la comprensión de que esto no significa que todo esté resuelto entre nosotras. Claro, ella concordó rápidamente. Como tú prefieras. Solo quiero conocerte mejor, a la nueva tú. Acordamos encontrarnos al día siguiente, en un café tranquilo en el centro de la ciudad. Cuando colgué, André me miró con curiosidad. ¿Era tu hija? Sí, quiere encontrarme. ¿Y cómo te sientes sobre eso? Cautelosa, respondí honestamente. Pero también curiosa. Tal vez ella realmente quiera cambiar. O tal vez solo me extraña ahora que se dio cuenta de que no puede controlarme. De cualquier forma, creo que estoy lista para descubrirlo. Ten cuidado, dijo él gentilmente. No dejes que ella te arrastre de vuelta a viejos patrones. No voy a dejarlo, prometí, sorprendiéndome a mí misma con mi certeza. Esa Elena aquí conoce su propio valor ahora. El nuevo comienzo de una relación. El café estaba prácticamente vacío cuando llegué al día siguiente, 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa cercana a la ventana, donde la luz natural creaba una atmósfera acogedora. Pedí un capuchino y esperé, intentando mantener la calma. Luisa llegó puntualmente. Parecía diferente. El cabello más corto, ropas más sencillas de las que solía usar, menos maquillaje. Había algo más suave en su rostro, menos de la arrogancia que yo me había acostumbrado a ver en los últimos años. «Hola, madre», dijo ella, sentándose a mi frente. Parecía nerviosa, insegura, una vulnerabilidad que raramente demostraba. «Hola, Luisa, ¿estás bien?» «Estoy sobreviviendo», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Los últimos meses no fueron fáciles». «Me imagino que no». «Te ves bien», comentó ella, observándome atentamente. «Hay un brillo diferente en ti». «Creo que lo hay», concordé.
Descubrir un propósito, sentir que estoy haciendo una diferencia en la vida de otras mujeres, ha sido transformador. Una mesera se acercó y Luisa pidió un té. Cuando quedamos solas nuevamente, ella respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. Madre, necesito decirte algunas cosas. Cosas que he descubierto sobre mí misma en la terapia, como sugeriste. Estoy escuchando, respondí, manteniendo mi tono neutro, aunque mi corazón estaba acelerado. Descubrí que la manera en que yo te trataba, la crueldad, la distancia, no era realmente sobre ti, era sobre mí, sobre mi propia incapacidad de lidiar con la culpa. ¿Culpa? Sí. Culpa por todo lo que sacrificaste por mí, por saber, en el fondo, que yo nunca sería capaz de retribuir, que nunca sería capaz de amar totalmente como tú. Ella hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. Era más fácil culparte, tratarte como una carga, que enfrentar el hecho de que yo nunca estaría a la altura de tu amor. Entonces te alejé, te humillé. Hice de todo para que tú me odiaras, porque sería más fácil que admitir que yo era una hija terrible. Sus palabras me golpearon como olas, dolorosas, pero también purificadoras de alguna forma. Finalmente, después de tantos años, había verdad entre nosotras. No sé si puedo arreglar lo que hice, continuó ella. Sé que el daño puede ser irreparable, pero quería que supieras que entiendo ahora. Entiendo que la maldad estaba en mí, no en ti. Me quedé en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. No había respuestas fáciles, no había un camino claro por delante. Luisa, agradezco tu honestidad. Es más de lo que tuvimos en mucho tiempo, pero reconstruir nuestra relación no será simple ni rápido. Habrá momentos en que querrás volver a los viejos patrones, y yo también. Lo sé. Y yo no puedo prometerte que será como era antes. De hecho, espero que no lo sea, porque lo que teníamos antes no era saludable para ninguna de nosotras. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que yo también tengo culpa en lo que nos convertimos. Yo permití que me trataras mal porque creía que no merecía más. Puse tus necesidades por encima de las mías porque pensé que eso era amor maternal. Pero no lo era. Era solo baja autoestima disfrazada de sacrificio. Ella me miró con sorpresa. Nunca habíamos tenido una conversación tan honesta. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó. Comenzamos de nuevo, como dos adultas que se respetan, que establecen límites saludables, que no esperan que la otra sea perfecta, pero exigen que sea honesta. Me gustaría eso, dijo ella suavemente. A mí también, respondí, percibiendo que era verdad. Tal vez no podamos volver a ser lo que éramos, pero podemos construir algo nuevo, algo mejor. Cuando nos despedimos esa tarde, no hubo promesas grandiosas ni declaraciones emocionadas. Solo un entendimiento silencioso de que estábamos ambas trabajando en nosotras mismas y que tal vez, con tiempo y esfuerzo, podríamos encontrar un punto intermedio donde nuestras heridas pudieran comenzar a sanar. El éxito y la paz. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de actividades. La construcción del Centro Renacer avanzaba rápidamente, y cada visita al sitio de construcción me llenaba de una alegría que nunca había sentido antes. Era fascinante ver los dibujos de André cobrando vida, las paredes subiendo, los ventanales siendo instalados, los jardines tomando forma. Mi relación con Luisa evolucionaba lentamente. Comenzamos con encuentros quincenales en cafés, conversaciones cautelosas sobre temas seguros. Poco a poco, la tensión fue disminuyendo y pudimos comenzar a hablar sobre cosas más difíciles: el pasado, los resentimientos, los malentendidos que nos habían distanciado. Nunca me contaste lo difícil que fue para ti después de que papá murió, dijo ella durante uno de nuestros encuentros. Siempre fingiste que todo estaba bien, que podías lidiar con todo sola. Pensé que era lo que tú necesitabas, expliqué. Una madre fuerte, que no se desmoronara, que pudiera darte seguridad. Pero eso te hizo parecer casi sobrehumana, como si no necesitaras ayuda,
de comprensión, como si fueras una máquina de sacrificios, no una persona real con necesidades reales. Era una percepción sorprendentemente madura, y me hizo reflexionar sobre cómo mi propia incapacidad de mostrar vulnerabilidad había contribuido al abismo entre nosotras. Creo que tienes razón, admití. Nunca te di la oportunidad de conocerme de verdad, o de cuidarme, de retribuir de alguna forma. Y eso te convirtió en un peso imposible de cargar, concluyó ella. Porque, ¿cómo podría retribuir algo tan perfecto? Eran conversaciones difíciles, pero necesarias. Cada una de ellas reescribía un poco de nuestra historia juntas, trayendo una comprensión más profunda y verdadera. André acompañaba esta reaproximación con ojos atentos, siempre recordándome que mantuviera mis límites, que no cayera en los viejos patrones de sacrificio extremo. «Tú mereces ser amada como eres, Elena», decía él frecuentemente, «no por lo que haces por los demás, sino por lo que tú eres». Era un concepto revolucionario para mí, ser amada no por mi utilidad, no por mi capacidad de sacrificio, sino simplemente por existir. Mientras tanto, el Centro Renacer se acercaba a la conclusión. Cada detalle había sido pensado con cariño, desde la decoración acogedora hasta los programas que se ofrecerían. Habría talleres de artesanía, cursos de capacitación profesional, grupos de apoyo emocional, actividades físicas adaptadas y un pequeño café administrado por las propias mujeres como fuente de ingresos. Quiero que sea un lugar de sanación, pero también de crecimiento, expliqué a André mientras finalizábamos los detalles de la inauguración. Un lugar donde las mujeres puedan llorar sus pérdidas, pero también descubrir nuevos comienzos. «Es exactamente eso en lo que se está convirtiendo», respondió él con una sonrisa orgullosa. «Y gran parte gracias a tu visión». La inauguración fue marcada para una tarde de domingo, 6 meses después del inicio de la construcción. En los días que precedieron al evento, apenas podía dormir de tanta expectativa. En la mañana de la inauguración, estaba tan nerviosa que derramé café en la blusa que había elegido cuidadosamente. Tuve que cambiarme a toda prisa, optando por un vestido verde esmeralda que Carmen me había ayudado a elegir semanas antes. «Estás hermosa», dijo mi hermana cuando vino a buscarme. «Una verdadera directora de centro comunitario». Sonreí nerviosamente. Aún era difícil verme así, como una líder, una persona capaz de hacer la diferencia en la vida de otras mujeres. Por tantos años me había definido solo como madre de Luisa, como la mujer que cuidaba de los demás, que se sacrificaba, que se quedaba en los bastidores. Cuando llegamos al Centro Renacer, me sorprendió la cantidad de personas que ya estaban esperando. Había periodistas con cámaras, autoridades locales y decenas de mujeres, algunas que conocí durante la preparación del proyecto, otras que nunca había visto antes, pero que habían oído hablar sobre el centro y vinieron a verlo con sus propios ojos. André me esperaba en la entrada, elegante en un traje azul marino, con una sonrisa nerviosa que reflejaba la mía. «¿Lista?», preguntó él, ofreciendo su brazo. «Tan lista como puedo estar», respondí, intentando controlar el temblor en mi voz. Juntos, caminamos hasta el pequeño escenario que había sido montado en el jardín principal. El centro era aún más hermoso de lo que yo imaginaba. Las paredes pintadas en tonos suaves, los ventanales enormes que dejaban entrar la luz natural, los jardines floreados que circundaban el edificio principal. «Buenos días a todos», comenzó André cuando nos posicionamos delante del micrófono. «Bienvenidos a la inauguración del Centro Renacer. Este es un sueño que vengo cultivando hace muchos años, inspirado por mi abuela, una mujer extraordinaria que enfrentó el abandono y el prejuicio con dignidad y fuerza». Él habló por unos minutos sobre la misión del centro, sobre los programas que se ofrecerían, sobre la importancia de crear un espacio donde las mujeres pudieran encontrar no solo apoyo emocional, sino también herramientas prácticas para reconstruir sus vidas. «Pero el Centro Renacer no sería lo que es hoy sin una persona muy especial», continuó él, volteándose hacia mí.
Elena Martins, que aceptó ser mi socia en este proyecto, trayendo no solo su experiencia de vida, sino su extraordinaria capacidad de transformar dolor en propósito. Sentí mi rostro arder mientras todas las atenciones se volvían hacia mí. Aún no estaba acostumbrada a ser el centro de atención, a ser reconocida públicamente. Cuando llegó mi turno de hablar, mis manos temblaban tanto que apenas conseguía sostener el micrófono, pero apenas comencé, las palabras fluyeron naturalmente, como si hubieran esperado una vida entera para ser dichas. Hace 7 meses, yo era una mujer invisible. Comencé, sintiendo un silencio atento formarse a mi alrededor. Una mujer que había dedicado su vida a cuidar de los demás, a hacer sacrificios, a ponerse en último lugar. Una mujer que creía que su valor estaba solo en lo que podía hacer por los otros, no en lo que era. Hice una pausa, buscando rostros en la multitud. Vi a Carmen, sonriendo con orgullo. Vi a varias de las mujeres que conocí durante la preparación del proyecto, algunas con lágrimas en los ojos. Y, para mi sorpresa, vi a Luisa, parada discretamente en la parte de atrás del grupo, con una expresión que mezclaba tristeza y admiración. Entonces, algo sucedió, continué. Algo doloroso, humillante, que me hizo cuestionar todo lo que yo creía sobre mí misma. Y en medio de aquel dolor encontré una verdad que había ignorado por décadas, que yo también merecía ser vista, que yo también merecía respeto, que yo también tenía el derecho de decir no, de establecer límites, de exigir reciprocidad en mis relaciones. Varias mujeres en la platea asentían, como si mis palabras hicieran eco de sus propias experiencias. El Centro Renacer nació de esa revelación. No es solo un lugar para que las mujeres se escondan del mundo o se lamen sus heridas. Es un lugar para descubrir su propio valor, para reconstruir sus identidades más allá de los roles que la sociedad les impuso, para aprender que nunca, jamás, es demasiado tarde para volver a empezar. Cuando terminé mi discurso, fui recibida con un aplauso ensordecedor. Mujeres que nunca había visto antes vinieron a abrazarme, a compartir sus historias, a decir cómo se identificaban con mi experiencia. «Usted me dio esperanza», dijo una señora de unos 70 años, sosteniendo mis manos con fuerza. Pensé que estaba demasiado vieja para cambiar, para exigir respeto de mis hijos que me tratan como una carga, pero usted me mostró que nunca es tarde. Aquellas palabras me emocionaron profundamente. La idea de que mi dolor, mi historia, podría traer esperanza a otras mujeres era algo que nunca había considerado. Uicoscape caminando hacia adelante. Después de la ceremonia formal, hubo un cóctel en el jardín. Mientras conversaba con los invitados, vi a Luisa acercándose con cautela. «Madre», dijo ella, pareciendo fuera de lugar en medio de la celebración. «Tu discurso fue increíble. Nunca imaginé que pudieras hablar así en público». «Ni yo», admití con una pequeña sonrisa. Es sorprendente lo que podemos descubrir sobre nosotros mismos cuando las circunstancias cambian. ¿Puedo conocer el centro? Me gustaría ver lo que ayudaste a crear». Fue un momento inesperado de conexión. Le mostré a Luisa cada rincón del Centro Renacer, explicando el propósito de cada espacio, cómo habíamos planeado cada detalle pensando en las necesidades de las mujeres que lo frecuentarían. «Es impresionante», comentó ella cuando llegamos al jardín trasero, un espacio tranquilo diseñado para meditación y reflexión. «Pareces tan apasionada por todo esto». «Lo estoy», confirmé. «Por primera vez en la vida, siento que estoy haciendo algo que es genuinamente mío, algo que refleja quién soy, no solo lo que puedo hacer por los demás». Luisa se quedó en silencio por un momento, contemplando el pequeño lago ornamental en el centro del jardín. «Creo que nunca realmente te conocí», dijo ella finalmente. «Conocí solo a la madre, no a la mujer». «Es verdad», concordé, «pero eso no fue culpa solo tuya. Yo también nunca me permití ser vista completamente. Era más fácil, más seguro, esconderme detrás del rol de madre abnegada. ¿Y ahora?
Ahora estoy aprendiendo a ser Elena. No solo madre de Luisa, no solo viuda de Jorge, no solo directora del Centro Renacer. Solo Elena, con todos mis defectos, cualidades, deseos y miedos. Ella sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Me gusta esa Elena. Quería haberla conocido antes. Nunca es tarde, respondí, usando las mismas palabras que había dicho en mi discurso. Para ninguna de nosotras. Cuando la inauguración terminó, estaba agotada, pero de una buena manera. Como quien completó un maratón, como quien finalmente llegó a la cima de una montaña, después de un largo ascenso. André y yo nos quedamos atrás después de que todos se fueron, contemplando el centro vacío, pero lleno de promesas. «Lo logramos», dijo él, pasando un brazo alrededor de mis hombros. «Parece un sueño, ¿no es verdad?» «Sí», concordé. «Un sueño que yo nunca supe que tenía hasta que sucedió». Él me miró con cariño, una mirada que se había vuelto familiar en los últimos meses. No era romántico, no aún, pero había allí un afecto, una admiración mutua, que podría, tal vez, transformarse en algo más con el tiempo. «¿Qué viene ahora?», preguntó él. «Ahora», respondí, mirando alrededor al espacio que habíamos creado juntos. «Comenzamos el trabajo de verdad». Epílogo. La heroína de mi propia historia. 2 años después de la inauguración del Centro Renacer, yo estaba en mi oficina, revisando los informes mensuales con un sentimiento de realización que aún me sorprendía. Lo que había comenzado como un pequeño proyecto para ayudar a mujeres a reconstruir sus vidas se había transformado en algo mucho mayor. Más de 400 mujeres habían pasado por el centro en estos 2 años. Algunas venían solo para participar en los grupos de apoyo semanales, otras para los cursos de capacitación profesional, otras aún para los servicios de asesoramiento psicológico. Pero todas salían diferentes, más fuertes, más conscientes de su propio valor, más preparadas para establecer límites saludables en sus relaciones. Habíamos expandido los programas para incluir asistencia legal para mujeres enfrentando problemas de custodia de hijos o violencia doméstica, clases de educación financiera e incluso una pequeña cooperativa que vendía artesanía producida por las participantes. Mi vida personal también había cambiado de maneras que yo nunca imaginé. Mi relación con Luisa, aunque todavía marcada por cicatrices del pasado, había evolucionado hacia algo nuevo y más saludable. No éramos mejores amigas, no teníamos la conexión intensa que algunas madres e hijas comparten, pero había respeto mutuo, había honestidad, había un esfuerzo consciente de ambas partes para no recaer en viejos patrones tóxicos. Y estaba André. Nuestra relación había crecido lentamente, cuidadosamente, como una planta que necesita tiempo para echar raíces antes de florecer. Al inicio éramos solo socios en el proyecto del centro, después amigos, confidentes y finalmente algo más. «¿Elena?». La voz de Marisa, nuestra secretaria, interrumpió mis pensamientos. «El equipo de TV Río está aquí para la entrevista». Miré el reloj, sorprendida de que el tiempo hubiera pasado tan rápidamente. Era el 2º aniversario del Centro Renacer, y habíamos acordado dar una entrevista para hablar sobre el impacto del proyecto en la comunidad. «Ya voy», respondí, organizando rápidamente los papeles en la mesa. La entrevista sería en el jardín principal, ahora aún más hermoso que el día de la inauguración, con árboles que habían crecido, flores en plena floración, y puestos donde mujeres del centro vendían sus artesanías. André ya estaba allí, conversando con la reportera, una joven de unos 30 años, con una sonrisa entusiasta. «Ah, esta es Elena Martins, mi socia en el Centro Renacer», me presentó él cuando me acerqué. «Es un placer conocerla, señora Martins», dijo la reportera, apretando mi mano. «Soy Daniela Torres, de TV Río». Su historia inspiró a muchas de nuestras espectadoras cuando salió al aire por primera vez. Sonreí, aún incómoda con la idea de ser una inspiración, pero aceptando que, de alguna forma, mi experiencia había tocado a otras mujeres. Durante la entrevista, hablamos sobre el crecimiento del centro,
sobre las historias de transformación que presenciamos, sobre los planes para el futuro. Tal vez abrir una filial en otra ciudad, expandir los programas para incluir apoyo específico para mujeres ancianas que muchas veces enfrentan abandono y soledad. Elena, dijo Daniela en un momento determinado, su historia personal es conocida por muchas de nuestras espectadoras. Como una mujer que fue humillada públicamente por su propia hija y encontró fuerza para volver a empezar. ¿Cómo esa experiencia continúa influenciando su trabajo en el centro? Era una pregunta que yo había respondido muchas veces, pero nunca perdía su impacto. Siempre me hacía reflexionar sobre cuánto había cambiado, sobre cuánto aún tenía que aprender. La humillación fue solo el detonante, respondí después de un momento de reflexión. El verdadero aprendizaje vino después, cuando percibí que había pasado décadas definiéndome solo por los roles que desempeñaba en la vida de los otros. Madre, esposa, cuidadora. Cuando esos roles fueron cuestionados, cuando me vi rechazada por la persona por quien había sacrificado todo, tuve que enfrentar una pregunta aterradora. ¿Quién soy yo además de esos roles? Hice una pausa, mirando alrededor al centro que habíamos construido, a las mujeres que trabajaban en los puestos, al jardín que florecía bajo nuestros cuidados. Esa es la pregunta que muchas de las mujeres que vienen a nosotras están intentando responder. ¿Quiénes son ellas además de esposas que fueron traicionadas? ¿Además de madres cuyos hijos las rechazaron? ¿Además de cuidadoras cuyos servicios son dados por sentado? Es una jornada difícil, a veces dolorosa, pero también increíblemente liberadora. La entrevista continuó por 20 minutos más, con André y yo alternando respuestas, compartiendo historias de éxito, siempre con nombres alterados para proteger la privacidad, hablando sobre las dificultades y logros de los últimos 2 años. Cuando terminamos, Daniela apagó la grabadora y sonrió. «Esto fue maravilloso», dijo ella. «Ustedes construyeron algo realmente especial aquí». «Gracias», respondí, sintiendo una ola de orgullo. A veces todavía me sorprendo cuando miro alrededor y percibo cuánto crecimos. Después de la partida del equipo de TV, André y yo caminamos por el jardín, saludando a las mujeres en los puestos, deteniéndonos para admirar las artesanías, conversando con las asistentes al centro que habían venido para las actividades del día. «Pareces feliz», comentó él mientras nos sentábamos en un banco bajo un árbol florido. «Lo estoy», confirmé, de una forma que nunca imaginé ser posible a los 64 años. «Nunca es tarde para ser feliz», respondió él, tomando mi mano. «Tu propia historia es prueba de eso». Asentimos en silencio, contemplando el centro que se había convertido no solo en un refugio para mujeres heridas, sino en un símbolo de nuevo comienzo, de segunda oportunidad, de autodescubrimiento. En ese momento, vi a Luisa acercándose por el camino principal. En los últimos 2 años, ella se había convertido en una visitante regular del centro, inicialmente solo para verme, después como voluntaria ocasional, ayudando con eventos especiales o con el café. «¡Madre!», llamó ella saludando. «¿Llegué a tiempo para la entrevista?» «Acaba de terminar», respondí, levantándome para saludarla con un abrazo ligero. «Pero saldrá al aire la próxima semana, el viernes». «Voy a verla», prometió ella. «Quería ver cómo te fue». «Tu madre estuvo brillante, como siempre», comentó André, levantándose también para saludarla. Luisa sonrió, una sonrisa más suave, más madura que la que yo conocía antes. Los últimos años habían sido difíciles para ella también. La boda cancelada, la humillación pública, la pérdida de algunas amistades que se revelaron superficiales. Pero, como yo, ella había encontrado su camino a través del dolor. «Traje algo para el centro», dijo ella, extendiendo una caja que cargaba. «Algunos libros para la biblioteca, clásicos que yo tenía en casa y ya no uso». Era un gesto pequeño, pero significativo. Una vez más, un intento de construir puentes, de encontrar su propio lugar en este nuevo mundo que habíamos creado. «Gracias», respondí, genuinamente tocada. «A las mujeres les va a encantar».
Mientras Luisa iba a entregar los libros en la biblioteca del centro, André me miró con una expresión pensativa. Es increíble, ¿no es verdad? ¿Cómo la vida puede cambiar completamente en tan poco tiempo? Sí, concordé, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos 2 años y medio. ¿Quién diría que la peor noche de mi vida se convertiría en el comienzo de la mejor fase? Esa noche, después de un día lleno de actividades en el centro, volví al apartamento que ahora compartía con André. Era un lugar luminoso y acogedor, con paredes llenas de fotografías, no solo de nosotros dos, sino de mujeres cuyas vidas habían sido transformadas por el Centro Renacer, de momentos especiales que habíamos compartido a lo largo de estos años. Mientras preparábamos la cena juntos, una rutina que habíamos establecido desde que nos mudamos al mismo apartamento hace 6 meses, reflexioné sobre cuán diferente era mi vida ahora. A los 64 años, yo había encontrado un propósito que iba más allá de cuidar de los otros. Había descubierto talentos que no sabía que poseía. Había construido relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de sacrificio unilateral. Había aprendido a decir no cuando era necesario y sí cuando realmente quería. «Un centavo por tus pensamientos», dijo André, interrumpiendo mi reflexión. «Estaba pensando en lo impredecible que es la vida», respondí. «En cómo algo que parece un desastre en el momento puede transformarse en la mejor cosa que te haya pasado». «¿Estás hablando de la boda?» «Sí. Si Luisa no me hubiera humillado de esa forma, si tú no te hubieras levantado para defenderme, yo probablemente aún estaría viviendo al margen de la vida de ella, aceptando migajas de atención, sacrificando mi felicidad por alguien que ni se daba cuenta». André puso los brazos alrededor de mí, un abrazo que se había convertido en mi lugar seguro en el mundo. «Tú habrías encontrado tu camino de cualquier forma», dijo él. «Tal vez tardaría más. Tal vez sería menos dramático, pero una mujer con tu fuerza interior, con tu capacidad de amar y reinventarse, siempre encuentra su camino hacia la luz». Sonreí, emocionada por sus palabras, por el reconocimiento de una fuerza que yo misma solo había descubierto recientemente. «Lo que me hace más feliz», continué, «es saber que no estoy solo sobreviviendo, no estoy solo existiendo, estoy realmente viviendo, creando, contribuyendo a algo más grande que yo misma. Y inspirando a otras mujeres a hacer lo mismo», agregó él. El teléfono sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Era Carmen, con novedades sobre un premio para el cual el Centro Renacer había sido nominado. Un reconocimiento nacional para proyectos sociales innovadores. «¡Somos finalistas!», exclamó ella, apenas conteniendo la excitación. «Entre los 3 mejores proyectos del país». La noticia era sorprendente y emocionante. Cuando colgué, no pude evitar reír con la ironía de la vida. «De humillada en una boda a finalista de un premio nacional», comenté. «La vida tiene un sentido del humor interesante». «Y un sentido de justicia también», respondió André. «Tú mereces cada reconocimiento, cada momento de alegría, cada oportunidad que surge». Esa noche, acostada al lado de André, repasé mentalmente la jornada de los últimos años. El dolor del rechazo, el descubrimiento doloroso de cómo mi hija realmente me veía, el shock de percibir que había pasado décadas anulándome en nombre del amor. Pero también la alegría de descubrir quién era yo además de esos roles, el placer de construir algo significativo, la paz de establecer relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de dependencia emocional. La venganza que yo nunca supe que quería no había sido hacer sufrir a Luisa o hacer que ella se arrepintiera de lo que había hecho. La verdadera venganza había sido descubrir mi propia felicidad, independientemente de ella. Construir una vida plena y significativa que no dependía de la aprobación o del amor de nadie específico. Y en el proceso, paradójicamente, había creado espacio para una relación más saludable con mi hija. Una relación basada no en la obligación o en la culpa, sino en el respeto mutuo, en la aceptación de las diferencias,
en la comprensión de que éramos personas separadas, con vidas propias, que elegían estar presentes una en la vida de la otra. La mujer que había sido expulsada de aquella boda, que había caminado entre 200 pares de ojos curiosos con el rostro ardiendo de vergüenza, ya no existía más. En su lugar estaba alguien más fuerte, más verdadera, más completa. Alguien que había aprendido finalmente que amar a los otros no significaba anularse a sí misma, que ser madre no significaba ser solo madre, que a los 64 años aún había tiempo para descubrir nuevos talentos, crear nuevas conexiones, construir una vida que reflejara quién ella realmente era. Mientras me dormía, sentí una paz que nunca había conocido antes. La paz de quien finalmente entendió que el verdadero amor, por sí misma y por los otros, nunca exige sacrificio de la propia esencia. La paz de quien descubrió, aunque tardíamente, que nunca es tarde para comenzar a vivir auténticamente. Nunca es tarde para convertirse en la heroína de su propia historia. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él la historia de traición y revuelta como nunca viste antes.